Mañana cuando recurra a la justicia entonces para este recurso de protección, ¿qué va a pasar con los dineros? ¿Va a transparentar? Hay una investigación al interior de la Iglesia Catedral de Jotaveche para transparentar estos dineros, 3.500 millones de pesos en disputa. Estamos en nuestro estudio con el pastor Marcos Morales. El pastor Morales no es de la Iglesia de Jotaveche, él es el vicepresidente y pastor de la Iglesia Cruzada de Poder, que es otro grupo grande, otro grupo de la Iglesia Evangélica. ¿Cómo está, pastor? Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga, muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo sé que usted es de una iglesia vecina, podríamos decir, de una iglesia hermana dentro del mundo evangélico. ¿Cómo ha sido para usted ver la situación que está viviendo la Catedral de Jotaveche? ¿Cuánto le ha sorprendido o cuánto no lo ha asombrado este lío de platas, pero que estamos hablando de millones, de miles de millones? Bueno, lo primero que yo debo decir es que el problema de Jotaveche es un problema puntual, afecta a Jotaveche, esa no es la realidad del mundo cristiano evangélico. De hecho, yo soy pastor, en junio cumplo 25 años pastoreando. Estoy 36 años dentro del mundo evangélico, inmerso dentro del mundo evangélico. Y yo diría que el 95-98% de los pastores que yo conozco, que son varios miles, en Chile y en el extranjero, no viven en esas condiciones. Pastor, por lo tanto, el tema del obispo Durán es un tema totalmente puntual que lo afecta a él y a su congregación. Para poder entender el funcionamiento de esto, porque muchos nos preguntamos cómo es la génesis del problema, cuál es. ¿Cómo funciona el tema de los diezmos? ¿Cómo se reciben esos aportes? ¿Cómo se distribuyen? ¿Quién es el encargado? ¿Hay una suerte de tesorero encargado de eso? ¿Cómo funciona? Bueno, no todas las iglesias funcionan igual. Lo primero que tenemos que decir es que el diezmo es bíblico. 1 Corintios 7, del 13-14, Malaquías capítulo 10, 3, versículo 8 al 10. O sea, el diezmo es bíblico. El problema es cómo se administra. Generalmente lo administran los pastores. Yo tengo un grupo también de hermanos que trabajan en la tesorería y administramos los dineros, se distribuyen. Independiente de cada una de sus propias iglesias, no existe como un gran contralor. En algunas iglesias sí, por ejemplo en los Estados Unidos la Asamblea de Dios reúne todo un fondo y lo distribuye a las iglesias. Pero acá en Chile, cada quien... En Chile, generalmente los pastores no reciben un sueldo, sino que administran los diezmos. Claro, pero cada pastor con su propia iglesia. No existe algo que ampare a la iglesia evangélica como tal. No, en nuestro concilio existe un orden. En Cruzada de Poder existe un orden, está nuestro obispo, estoy yo como vicepresidente, hay un directorio y nosotros rendimos cuenta de todos los dineros que ingresan. Pastor, el tema de la rendición de cuentas me parece que es crucial, porque yo entiendo que dentro de la labor de el obispo Durán, justamente lo que se le cobra es que él nunca rendía cuenta, se autosignaba un sueldo y además no rendía cuenta. Es lo que se está investigando, de hecho, a cargo del abogado Ignacio Méndez. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Es un deber esta rendición de cuentas? Bueno, es que les voy a leer Ley 19.638, artículo 15. Dice, las entidades religiosas podrán solicitar y recibir toda clase de donaciones y contribuciones voluntarias de particulares e instituciones públicas o privadas y organizar colecta entre sus fieles para el culto, la sustentación de sus ministros, obispos, pastores u otros fines propios de su misión. Ni aun en caso de disolución los bienes de las personas jurídicas religiosas podrán pasar a dominio de algunos integrantes. O sea, la ley, la Biblia y la ley nos faculta a nosotros recibir ofrendas y administrar los diezmos. A ver, pongámoslo en fácil. Es decir, usted dice, aquí está amparado la ley, pero también amparado la Biblia. Usted como pastor de la Iglesia Cruzada de Poder es el pastor que recibe los diezmos. Y usted no recibe un sueldo. No. Ya, entonces finalmente en la estructura usted tiene libertad total para ver qué hace con ese diezmo. Es que hay que apartar diezmos y ofrendas. Pero no es lo mismo. Ya, y eso pero no diezmo y ofrenda, ¿ambos los administra usted como jefe de la iglesia? No, las ofrendas no las administra la tesorera. Ya, y las ofrendas en monto, ¿son mucho más o mucho menos que el diezmo? Yo diría que son, anualmente, yo diría que son más. ¿Y cómo se divide eso? Cuando va un feligres, le dice esto corresponde al diezmo, esto corresponde a la ofrenda, y eso va ¿a qué cuenta corriente? ¿A la iglesia tiene una cuenta corriente? Les explico. Lo primero, ningún pastor puede obligar ni imponer el diezmo ni la ofrenda, eso es voluntario, completamente. Generalmente nosotros colocamos una mesa en los cultos, antes del mensaje, se pide la ofrenda y la gente ofrenda según como Dios lo haya bendecido, y los hermanos piden un sobre y entregan el diezmo. Y la hermana recoge todo eso y lo anota. La tesorera. La tesorera. Ya. Luego de que y nosotros, bueno, ahora hablo en forma particular, le decimos a la iglesia cuánta ofrenda se hizo y cuánto hay de fondo en la tesorería, porque hay que cubrir gastos. Nosotros como iglesia pagamos de arriendo, estamos en Carmen 1436,
de Avenida Mata, como 3 cuadras hacia el sur, cancelamos 4.400.000 pesos de arriendo por el local, donde tenemos una iglesia de más de 1.200 personas. ¿Al mes? Al mes. Sí, claro. Ya. Y, por ejemplo, ¿cuánto reciben ustedes en promedio mensual? En ofrenda y en diezmo. ¿Tienen tener alguna cifra aproximada? Sí, nosotros damos una cifra que nosotros todos el primer domingo de enero de cada año nosotros citamos a toda la iglesia. Bueno, esto es lo que hace el ministerio. Sí, claro, lo que hace. Cita a toda la iglesia, no van todos obviamente, porque algunos hermanos, no es que no les interese, ellos están confiados que se transparentan los dineros y se rinde una rendición de cuenta de todo el trabajo. Anual, de los que fueron bautizados, los matrimonios que se hicieron, los niños que fueron presentados, las ofrendas que se hicieron, incluso las ofrendas de amor, que son unas ofrendas especiales que se hacen a predicadores y misioneros que llegan a la iglesia y se rinde cuenta, con las boletas y todo. Si alguien quiere ver eso, está ahí para que lo puedan ver. Pero ustedes, a ver, a la gente pero no el ingreso. Ya, pero contésteme, aproximadamente, ¿cuánto reciben ustedes mensualmente en ofrenda? Nosotros para cubrir los gastos del ministerio nuestro necesitamos cerca del ministerio nuestro. Nosotros tenemos programas de televisión, tenemos una radio propia, tenemos que hacer ofrendas misioneras, cercano a los 20 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿sumadas ambas cosas, pastor? Sí, entonces todos hablan aquí de lo que ingresa, pero no hablan de lo que ingresa. ¿Pero ingresa eso o siempre les queda una deuda? No quedan deudas, que siempre se cubre casi justo. Pero eso no, es que lo que yo no entiendo es, usted dice que el fondo es una vez al año, ustedes de alguna manera informan todos los gastos, pero tanto usted como su comité y como los fieles de su iglesia saben exactamente cuánto entra a la iglesia. Hay transparencia respecto a ustedes como autoridad, diciendo, entraron este año 3.500 millones de pesos, salieron 3.000, eso se informa. No, y no solamente eso, desde el 2014 nuestro ministerio informa al Servicio de Impuestos Internos, porque ustedes no saben, hay una ley que exige ahora que las iglesias rindan cuentas, no que paguen impuestos, pero sí que rindan cuentas. Y desde el 2014 nosotros ordenamos todo el ministerio y estamos rindiendo cuentas de los ingresos. Ya, pero porque si no es así, no se nos puede renovar la personalidad jurídica. ¿Cómo se asigna usted el sueldo, pastor? ¿Cómo se asigna usted la plata para vivir usted? Yo administro los diezmos. ¿Usted administra los diezmos? El 50%, 40% va para mí y el 60% yo lo aporto a la obra. El 50% de los diezmos va para usted. Sí. Eso, si usted decía que pueden ser 20 millones al mes. Nosotros no vamos a venir aquí a decir cuántas cantidades, no sé por qué están tan interesados en saber cuánto gana un pastor. Yo soy un hombre que vivo bien. Ajá. Vivo bien. No puedo vivir mal si tengo una iglesia de 1.200 personas. Aquí en Chile lo único que trabajan gratis son los bomberos. Porque no creo que ustedes ganen 1 millón de pesos aquí mensual. Usted sabe que ganan mucho más. ¿Y no hay voto de pobreza de parte de usted? No existe eso porque eso no es bíblico. O sea, solo se apegan a la Biblia. No, si usted va a la Biblia no hay voto de pobreza en la Biblia. De hecho, en 1 Corintios capítulo 7, versículos 13 a 14, dice que así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento servían al altar y se servían del altar, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivían del Evangelio. Pero entonces podríamos decir que esto es parecido a un negocio. No es un negocio. Si tú tienes una iglesia de 1.200 personas, tienes radio, televisión, tienes que salir al extranjero, ¿en qué momento vas a trabajar en un trabajo secular? ¿Te inhabilita? Pero distinto es trabajar y recibir un sueldo a recibir el 50% del diezmo. No, pues que el diezmo lo puede administrar el pastor y la iglesia que reciben 100.000 pesos de diezmo. ¿Cómo lo hace el pastor? ¿Y usted cómo lo estima? Hay meses, por ejemplo, que dice, bueno, o un orden anual, donde dice, bueno, podría vivir con menos, podría ajustarme el cinturón, o siempre usted dice, bueno, si el diezmo fue 20, el 50% del diezmo me quedo con 10. Le explico. El programa de televisión que yo tengo en Televisión Nacional Evangélica, Canal 99 BTR, lo cancelo yo de mi bolsillo, no de la iglesia. Crear ese programa, usted sabe que hay una creación de una estructura de programa de televisión. Pero ese porcentaje, lo cancelo yo de mi bolsillo. Ese porcentaje que usted se asigna, ¿está acordado con el resto de la comunidad evangélica? No. O sea, le pregunto porque, por ejemplo, usted me dice, me asigno un 50% del diezmo, que es lo que usted administra. Y el que yo podría asignarme el 100%. Claro, pero porque la Biblia enseña que cuando los levitas tomaban el diezmo, ellos lo administraban. Pastor, para vivir. Pero déjeme terminar de hacerle la pregunta que me parece importante e interesante aclararlo. Que básicamente, porque si usted administra el diezmo, y acabamos de leer el artículo 15, que lo leyó usted, ¿no es cierto?, de la ley de culto, que dice que el diezmo tiene una finalidad y un objetivo, que sería, ¿no es cierto?, básicamente para fines del culto, digamos, de la propia iglesia. Entonces, esa libertad que tiene usted de asignarse el 50% del diezmo, ¿no cree que es demasiado? No, es que es lo bíblico. Ya,
Pero... Lo bíblico en 1 Corintios capítulo 7, versículo 13 a 14 lo dice, en Hebreos capítulo 7 lo dice. Los pastores pueden administrar los diezmos. Ahora, el problema que ustedes le dan es que están viendo y midiendo por lo que recibe el obispo Durán. Es que eso no es lo que reciben los pastores evangélicos en Chile. Yo creo que más que ver lo del obispo Durán, pastor, es poder entender cómo funciona la iglesia para aquellos que no formamos parte de ella. Ya, les voy a hacer también un planteamiento. Porque también, deje preguntarle, estamos viviendo épocas en las cuales hay un cuestionamiento en general a las instituciones, en las cuales se habla ustedes también, los periodistas están siendo cuestionados. De todas las instituciones. Se habla de una mayor igualdad, de potenciar eso. Exacto. Por lo mismo queremos saber cómo, por ejemplo, a alguien que hace el aseo en una determinada iglesia, ¿qué porcentaje recibe? ¿Eso es acordado entre todos? ¿Todos están contentos con su propio porcentaje? ¿Cuánto ganan, por ejemplo, una persona que... La mayoría de las iglesias no va a tener empleados porque son muy pobres las iglesias evangélicas en Chile, son de nivel socioeconómico medio para abajo. Las congregaciones que somos un poquito más grandes podemos solventar ciertos gastos. Nosotros tenemos como 4 o 5 personas trabajando tiempo completo en el ministerio, se le hace un sueldo a cada uno, se le pagan sus contribuciones como corresponde. Y mucho de ese dinero sale de mi bolsillo. Yo le cancelo a familias completas su sueldo, de mi bolsillo. Por eso se asigna usted el 50%. Es que yo le voy a preguntar, hay una cosa, a ver, usted dice que la Biblia dice que el pastor es quien administra el diezmo. Es decir, aquí solo depende de usted. Finalmente, ¿cuánto porcentaje? No, porque yo le tengo que rendir cuenta a mi obispo porque yo del diezmo que yo recibo, aparto el 10% y se lo entrego a mi obispo y le tengo que informar a él. Ya, usted le entrega el 10%. Por lo tanto, el directorio de nuestro ministerio tiene que saber cuánto ganan todos los pastores. Sí, pero usted me acaba de decir, pastor, que finalmente la Biblia dice que usted administra el diezmo, le da el 10% al obispo, pero finalmente usted tiene libertad para sacar el 50%, el 40%, exacto, lo que usted quiera. Sí. Es decir, acá hay un sistema que se presta para abusos. No, pero es que no se presta para abusos, porque ustedes lo que tienen que hacer es ir a la congregación que yo pastoreo y decirle a los hermanos si somos transparentes o no, si yo tengo un buen testimonio en la parte administrativa. No, pero yo creo que lo que apuntamos... Si yo tengo una mala administración y los dineros no se ven, que la gente ofrenda, es una congregación grande la que tenemos, la gente no es tonta, se va a dar cuenta enseguida que los dineros no están siendo bien administrados. ¿Por qué la gente no me está pidiendo a mí rendirle cuenta? Porque la gente sabe el trabajo que el pastor hace. La Biblia dice, repito, el obrero digno de su salario. Yo puedo tomar el 100%, los apóstoles, cuando vendían las propiedades, la gente tomaba, yo administro, nos ayuda a las viudas, a los huérfanos, tenemos una obra de social en Lampa, hay un pastor nuestro que hace una obra social. Le da a 40 personas a comer diario. Pero pastor, la verdad que usted le está pidiendo que la gente se dé cuenta y que eso sea la forma de fiscalizar cómo usted utiliza la plata. Pero la verdad es que si yo pertenezco a su iglesia, no tengo idea si usted se compró o no se compró un Mercedes-Benz, porque quizás nunca va a aparecer. Va a ver que todos los días yo llego con mi auto. Porque quizás nunca voy a ver su Mercedes-Benz y usted se va a cuidar de que la iglesia no lo vea. O quizás usted se compra una casa en la playa y yo, como parte de su iglesia, como uno de los feligreses, uno de los fieles, nunca voy a tener idea. Ya, ¿y cuál sería el problema con un pastor se compra una casa en la playa? Es justamente eso que usted señala. ¿Usted lo considera que es antibíblico? ¿Lo considera que es un delito? ¿Lo considera que yo lo considero, del obispo Durán nosotros lo condenamos? Pero es que ahí está el límite. Porque obviamente usted dice, eso es una sinvergüenzura. Usted condena lo del obispo Durán porque es una sinvergüenzura. Lo que yo le digo que el sistema que usted está diciendo que opera en su iglesia se puede dar fácilmente para sinvergüenzura. No, porque nosotros tenemos esta preocupación. Mire, primero, hacer las cosas bíblicamente. Segundo, ser transparente frente a la congregación y estar bajo la ley. Y ningún ente regulador podría ir a nuestra iglesia y ver que estamos haciendo mal uso de los dineros, lavado de dinero o evasión de impuestos, todo lo... No hay posibilidad. Yo creo que ¿Usted quiere ir a la iglesia a adorar a Dios, escuchar la palabra o a ver cuánto yo gano o gana el pastor? Yo creo que... Mire, le voy a decir algo más. ¿Sabe qué? Yo si doy mi diezmo... Me extraña a mí que ustedes le den tanta importancia al tema del obispo Durán y no hagan un programa de 2 horas donde ustedes hablen de la obra social. No lo he visto, en Chilevisión no he visto yo años veo televisión y yo no veo que ustedes hayan hecho un programa. Le cuento que hemos hecho varios reportajes de lo que hacen los evangélicos en la cárcel, que es una labor súper loable. Sí, es uno de los pocos programas que he visto, porque no lo hacen. Pero resulta que... El interés de ustedes es la parte farandulera del obispo Durán. No es lo farandulero, es lo periodístico. Si ustedes hacen un programa donde vayan a Lampa, hablen con el pastor Francisco Flores y háganle un reportaje a la secretaria. Pero si me puede escuchar, no lo relativice, no es farandulero. Es un problema periodístico, es un problema social. Es un programa farandulero. No es farandulero. No. Sí, si hay malversación de fondo en una institución, no es farandulero. Ahora, ¿por qué este tema se había como sepultado y se vuelve a reabrir? Si ya lo hablaron, lo tocaron, todos saben lo que le pasó al pastor Durán. Toda la iglesia evangélica condena esto. Yo no he escuchado a un pastor o un concilio, a no ser que sean los adherentes,
de JBH que apoye lo que pasó con el obispo Durán. Todo el mundo lo condena el mundo secular y lo condena el mundo... ¿Y por eso hay que odiarlo? ¿No hay que hablar? No, estoy diciendo que lo vuelven a retomar. ¿Sabe por qué? Entonces, para mí, puede que esté hilando muy finito. Sí. No. Yo pienso que esta es una campaña también de prestigio de la iglesia, contra la iglesia evangélica. Pero déjeme terminar. No, solamente le quiero decir, ¿sabe por qué mañana? Ustedes me van a expulsar como expulsaron a Hermógenes Pérez de Arce de la televisión. Déjeme terminar. Jamás lo haríamos. Déjeme terminar la idea. Solamente quería decirle una cosa, vamos a retomar porque mañana se retoma. Yo pienso, ojalá que me equivoque, que debido a que el mundo secular se enteró de que la mayoría de los evangélicos van a votar en contra de la nueva Constitución, por ahí puede emerger una especie como de dañar la imagen de la iglesia evangélica. Ojalá que me equivoque, pero yo creo eso. A ver, una cosa, pero es que usted está diciendo que acá hay una campaña de desprestigio, que voy a tomar lo que acaba de decir. Acá, que nosotros estamos reflotando el tema porque hay una campaña de desprestigio, porque la iglesia evangélica antes de ayer anunció que iba a llamar a votar rechazo. Puede que me equivoque, pero yo creo al plebiscito. Bueno, le quiero decir, pastor, que este tema lo estamos investigando hace tiempo, que este tema lo estamos volviendo a tocar porque no se ha resuelto, pero resulta que mañana se ve en la Corte de Apelaciones un recurso que interpuso el obispo Durán para tratar de revertir la destitución que se le hizo en su propia iglesia. Es decir, aquí de alguna manera lo que ocurría al interior de la iglesia también ha pasado a ser algo que está viendo la justicia. Sí, pero los otros temas de la iglesia evangélica, la parte de lo positivo, lo social, el trabajo que hace la iglesia en las cárceles, en los hospitales. Perfecto. A mí jamás me han ido a grabar en el Lunes de Historia, que yo predico hace 34 años en Plaza de Armas. Ahí se han entregado a Cristo más de 29.000 personas. Pero perfecto. Eso no se trata. Ya, pero yo creo que si nosotros pudiéramos hablar de discriminación en la televisión, los evangélicos nos hemos sentido discriminados. Porque cada vez que se toca un tema, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si llega una pareja de homosexuales, no son atacados como somos atacados los pastores. Cuando ustedes me están entrevistando, me están atacando. No, porque un periodista tiene que ser objetivo, tiene que ser serio, tiene que ser cuidadoso y tiene que ser respetuoso y permitir que el invitado, que soy yo en este caso, se pueda expresar. Lleva 20 minutos conversando con nosotros. Nadie tiene la menor intención de decirle que se vaya. Es más, si quiere quedarse hasta la 1, podemos hablar de este tema que a mí me parece fascinante. Qué bueno, porque además lo hicieron en Hermógenes Pérez de Arce totalmente condenado. Eso fue otro canal. Me imagino que ustedes lo condenan. No, pero es por supuesto que es condenable. Pero si ya lo hemos hablado, entonces usted dice que vea harta tele. ¿Lo han hablado aquí en Chile? Vea más este programa, porque aquí lo hemos condenado desde un principio. Pero ¿por qué dice, pastor, la verdad? Porque acá hay una cosa que me interesa saber para que lo transparente, porque estamos en época de fake news donde se interpretan muchas cosas. Y quiero decir, ¿por qué usted está interpretando de que este tema se reflota con un interés político debido al anuncio de usted de votar rechazo en la nueva Constitución? ¿Cómo usted hace la conexión entre estos temas? Porque permanentemente se está hablando en la televisión del tema de la nueva Constitución. Y ocurre que hace pocos días, unos 3 días del sábado, se reunieron en Serrano 248 un importante grupo de obispos y pastores y ellos publicaron abiertamente que iban a votar en contra de una nueva Constitución, que es el pensamiento casi generalizado, no completo, del mundo evangélico, y reflota el tema del obispo Durán. Pero si ustedes hacen las cosas bien, porque el año pasado fueron día y semana con el tema del obispo Durán. Ya estamos de acuerdo que es un tema que se tiene que tratar porque es importante, pero no es importante el trabajo social que hace la iglesia. No lo valora la televisión. Pero ¿por qué no lo hacen entonces? Pero termine mi pregunta. Para que luego pasemos a otros temas. ¿Por qué? Lo que le preguntaba yo es por qué relaciona el anuncio de ustedes, que es legítimo. El anuncio de ustedes es legítimo. Es decir, nosotros como iglesia evangélica llamamos a rechazar la nueva Constitución. Este es un plebiscito que tiene las dos opciones, apruebo y rechazo, y cada uno vota en conciencia lo que le parece. Pero ¿por qué usted relaciona esto con que se esté reflotando por lo que le estoy explicando? El sábado se hizo ese anuncio oficial. ¿Ya? ¿Y rebrota esto esta semana? Entonces, ¿y usted cree que nosotros estamos de alguna manera conspirando al reflotar el tema de Durán? No sé, pues espero que no sea así. Quiero creer que no sea así. El tiempo lo va a decir. Pero a ver, ¿cómo puede? A ver, ¿usted piensa que estamos conspirando? Mañana hay un recurso que se ve en la Corte de Apelaciones. Ya, pero le hago una pregunta a todos ustedes de la gente del país. Y resulta que ayer asaltaron al obispo Durán también. Por eso, a lo mejor puede ser por eso. Espero que sea por eso. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree, ¿no es cierto?, que lo del obispo Durán no es representativo de todo el mundo evangélico? Me imagino que usted tiene claro que no es así. Nosotros lo tenemos claro. Los pastores evangélicos en Chile no viven en esa realidad
onerosa, por supuesto que no. Claro. Pero sí siembra la duda, y por eso estamos preguntando ¿Cómo opera la iglesia? Para saber e indagar si es que hay otro pastor en el extenso territorio nacional que pueda haber cometido los mismos abusos. Cuando usted, por ejemplo, pastor, cuando usted al principio decía que antes del servicio se pone una caja donde las personas dan la ofrenda y también entregan el diezmo en un sobre, por eso también se siembra la duda. Hay muchas preguntas que uno se puede hacer. ¿Ese diezmo queda escrito? ¿Le dan un certificado a uno, una boleta de que entregó el diezmo? No, porque aquí habla de aportes voluntarios. Déjeme terminar. O ese diezmo uno confía como fiel en que lo va a agarrar una persona al sobrecito y se lo va a llevar al pastor y él lo va a administrar. Entonces, si no hay ninguna rigurosidad, que está bien, eso puede ser aceptado por ustedes, pero no hay ninguna boleta, ningún papel, ningún registro, se puede prestar. Jamás estamos diciendo, para que no se sienta ofendido. ¿Pero a quién habría, perdón, ¿a quién habría que hacerle esa boleta? ¿A ustedes? ¿A la sociedad? A los fieles. No, pues a los fieles que hacen el aporte. Perdón, le quiero preguntar. Ya, le vuelvo a repetir, volvamos al punto de partida. En mi congregación que yo pastoreo, la gente no exige eso. Escúcheme, usted se la está gente no está incómoda. Escúcheme. La gente está feliz. Mire, le digo más. El problema de los obispos no produjo que en nuestra congregación disminuyera la asistencia. Pastor, escúcheme, está haciendo un monólogo. ¿Podemos conversar? No disminuyó. A ver, vamos, pues yo voy a mediar acá. Toti, termina tu idea y le damos tiempo al pastor para que pueda contestar con calma. No vamos a tener, lamentablemente, un diálogo si es que usted constantemente se siente atacado. Yo no voy a atacar a su iglesia en particular. Nadie de acá lo ha hecho. Nadie cree que la iglesia donde usted es pastor haya cometido un ilícito. Para que no se sienta atacado y constantemente volvamos al tema de mi iglesia, lo que estamos tratando de averiguar es si este tipo de irregularidades que cometía el pastor, el obispo Durán, se puede dar en otras iglesias, no en la suya. Se puede dar, y yo por eso estoy preguntando si es que yo, por ejemplo, como fiel, doy el diezmo a una iglesia o lo dono a una institución, me gustaría saber cuánto dinero recaudó esa institución, dónde está la plata que recaudó y cómo se hizo. Porque si yo pongo un sobre y no sé qué va a pasar con ese sobre... Pero usted parece que no escuchó cuando yo le hablé al principio del tema. Nosotros rendimos una cuenta al Servicio de Impuestos Internos desde el 2014. No pagamos impuestos porque las iglesias evangélicas en Chile están exentas de impuestos. ¿Ok? Ya. Le expliqué también que nosotros rendimos cuentas de lo que llega a la mesita diariamente. Se anuncia, y si falta dinero, si hermano faltan 20.000, falta 40.000 pesos. ¿Pero cómo se anuncia eso, perdón? Yo desde el púlpito digo, hermano, se hizo tanto de ofrenda, se hicieron 200. Incluso me pasan el papelito y se cuenta ahí mismo. Y yo digo, mire, llevamos en tesorería 1.250.000 pesos, todos los días de culto. Y además el primer domingo del año se cita a la iglesia, que no van todos los fieles, pero deberían ir todos, y se rinde una cuenta hasta con las boletas de todo el ingreso anual. Buenísimo. Entonces, ¿cómo yo voy a satisfacerlo a ustedes? Si ustedes no son mis ovejas, yo tengo que satisfacer a mis ovejas. Y las ovejas de mi congregación no cuestionan lo que nosotros hacemos. Y ellos tampoco se sintieron perjudicados por lo del obispo Durán, porque no bajó la asistencia en nuestra congregación y en la mayoría de la iglesia, porque yo no soy papa de la iglesia evangélica, pero tengo una importante representatividad. Yo pertenezco a un concilio, aparte del mío, que se llama IEP, que concentra más de 70 iglesias. Todos tenemos el mismo criterio los pastores, que lo del obispo Durán es un caso puntual, lamentable, condenable, pero que no representa al mundo evangélico. Sí, yo le quería plantear al pastor Marcos que es efectivo que la gente que viene del mundo evangélico en general se ha sentido muy discriminada por muchas razones. Y eso es verdad. O sea, sacar la ley de culto hace muchos años en Chile fue muy difícil. De hecho, la ley de culto, los sectores más conservadores votaron en contra de la existencia de la ley de culto. Entonces ahí también de pronto uno ve un poquito de contradicción de defender tantas cosas tan conservadoras cuando los más conservadores en el Parlamento fueron quienes votaron en contra de la existencia de una ley de culto que a ustedes les permitió aflorar y crecer como iglesia. Dicho eso, pastor, el punto es que la gente en general desconoce estos procedimientos de cómo ingresan los dineros, que una parte es ofrenda. O sea, yo le aseguro que la gente que nos está escuchando en la casa, la mayoría. Entonces lo importante es saber quién fiscaliza. No por una desconfianza a usted o a la iglesia. Sabemos que ustedes se rigen por la Biblia, pero recordemos que en nuestro país hay separación de iglesia y Estado desde la década del 30. Entonces, por esa razón, es necesario también para que la gente, porque la gracia del programa es informar, que la gente tenga más acceso a información. Entonces, en aras de esa información, usted nos cuenta que hay un rinde cuenta, que es el primer domingo de cada enero, de cada año. Todos los años. Ya. Sí.
pero ¿hay una fiscalización externa a solo la iglesia o solamente se basa en un acto de fe recíproco entre el pastor y sus fieles? No hay un acto de fe porque ahí está todo. Las personas que tienen duda, por ejemplo, en qué se gastan las ofrendas, los dineros, están todas las boletas de los pagos de luz, agua, se les hace firmar a los hermanos que se les paga el sueldo. Ya. Está todo Pastor, transparentado. sobre la misma pregunta de la Lili, fíjese, qué interesante el tema de la rendición de cuentas y de verdad que no se lo tome como un ataque porque yo tengo solo curiosidad, como seguramente mucha gente tiene la curiosidad de saber. Bueno, en esa rendición de cuentas que ustedes hacen, se incluye, por ejemplo, bienes que usted haya adquirido para su peculio, su patrimonio personal, ¿está transparentado también en esa rendición de cuentas? Es decir, ¿hay transparencia para todos los fieles que han aportado y ellos podrían ver entonces que usted, por ejemplo, se compró un auto, modelo tanto, de tal año? Porque como bien dice, volviendo al artículo 15, que tiene que ser este diezmo destinado a los fines del culto y también para mantener a sus ministros, porque lo dice el artículo, pudiese ser que entonces en esa rendición de cuentas también usted pueda expresar los bienes que adquiere. Pero es que no se acostumbra, mire. Toda la gente de la iglesia sabe dónde yo vivo. Yo vivo en la comuna de San Joaquín. Pero si usted se compra un bien nuevo, ¿debería ir a la rendición? Yo vivo en la comuna de San Joaquín. A ver, escucha. Yo estoy pagando mi casa 30 años. Entonces, la iglesia lo sabe, los líderes, mis diáconos, que son los hermanos oficiales que trabajan más cerca del pastor, todos saben dónde yo vivo, saben la camioneta que yo tengo. Tengo 2 vehículos, uno a nombre de mi esposa y el vehículo mío que lo compré en el 2017 y mi casa que estoy pagando 30 años. Ese es mi patrimonio. Ya. Pero yo no tendría por qué rendir, porque entonces yo podría decir también, a mí los periodistas me producen tanta duda, ¿por qué no rinden cuenta ellos a todos los que los ven en la televisión? Es que nosotros es que es distinto. Estoy poniendo un ejemplo. Pero a mí también se me podría producir esa duda. Es que no, porque también se rinde cuenta. Se recibe un sueldo, hace su declaración en servicio de impuesto interno, eso lo hace cualquier trabajador. Yo también lo hago como pastor. Ya, claro. pero resulta que aquí usted recibe un sueldo, usted declara mensualmente en servicio de impuesto interno o anualmente el sueldo que recibe. Sí. Lo declara como persona. Y eso de hecho, mire, para que sea más transparente, no lo declaro yo directamente, se lo delego a un hermano. Le digo, hermano, hágame este trabajo. O sea, si el hermano se va de la iglesia y se enoja conmigo, él va a poder decir, mire, el pastor Marco declaraba tanta cantidad. Ya, pero para el tema contable, entonces usted recibe un sueldo que está sus ingresos están en el servicio de impuestos internos. Y usted paga un impuesto por sus ingresos como persona. Pago impuestos, como persona. La iglesia no los paga, pero usted los paga como persona. Y usted dice que todos los fieles de su iglesia pueden saber cuál es su sueldo anual. No, es que nunca se ha dado eso, no entiendo por qué se toca ese tema. A mí nadie me ha preguntado cuánto yo gano. Los hermanos no preguntan eso. Ya, pero con la gente del mundo no preguntará a los periodistas, pero le vuelvo a repetir, yo vivo dentro del mundo evangélico inmerso hace 36 años. Ustedes no conocen el mundo evangélico, yo lo conozco por dentro porque yo me convertí a Jesucristo hace 36 años. Yo era católico apostólico romano. Soy pastor hace 25 años. Pastoreé una congregación que comenzamos con 17 personas, hoy día somos 1.200 personas. Tenemos una radio propia, que la compramos $1 millón, la pagamos cerca de 4 años, la pagamos, por cuota. Yo no veo eso que usted me dice, nunca he visto una duda, un cuestionamiento en mi gente. No, pero es que el problema es... ¿Y por qué no cuestionan? Pero es que si porque ellos ven la transparencia. Pero si no hay duda y no hay cuestionamiento, solo yo no voy a satisfacer el deseo o el capricho de la gente externa a la iglesia. No es externa, porque lo que pasa en Jotaveche es el mismo sistema. Por eso, pero es el mismo sistema que tiene usted en su iglesia en el sentido de cómo se da el diezmo y cómo se maneja. No, porque el obispo Durán no rinde cuenta. Por eso, pero el sistema que usted tiene, que usted dice, aquí la gente cree, no duda, ¿no se da para abusos el sistema? Se puede, es que en todas... Si llega un pastor... Mire, donde hay dinero hay problema y donde hay poder, por eso. El poder corrompe y el dinero corrompe. A eso lo preguntamos. Pero usted mismo me está respondiendo. Y aquí ustedes ganan más que todo cualquier chileno medio, ustedes lo saben. Usted no gana nada, $1 millón, mijito. Pastor, pero... No, es que no me desvíe el tema. ¿Pero qué tiene yo que lo considero que... Pero escúcheme, yo podría pensar esto. ¿Cómo las personas que son periodistas pueden ganar 30 millones o 25 millones como gana Julio César Rodríguez? ¿No es una sinvergüenzura que un hombre gane 25 millones de pesos mensuales? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es nuestro pensamiento. ¿Por qué no lo distribuye? ¿Sabe qué? Es que esto está... pero ¿por qué le molesta que le toque el tema? No molesta. Mi compañero no estaba presente, entonces... A mí me gustaría
debería ganar la mitad del sueldo que gana Julio César Rodríguez. Pero no es una sinvergüenzura, Pastor. Yo pienso que sí. Él se gana la plata, y no está presente, se gana plata legalmente, transparentemente, y paga 25 millones de pesos. Y paga impuestos, su trabajo. Y además trabaja en 3 trabajos. 25 millones de pesos, ¿tú consideras que una persona? No tengo idea cuánto gana. Entonces, y ustedes cuestionan a los políticos que ganan 9 millones. No, y ¿sabe lo que le estoy diciendo? Aquí tenemos una persona que protecciona el mundo político. ¿Saben todo lo que la sociedad? Una cosa, Pastor, una cosa. Aquí no le estamos cuestionando. ¿Pero por qué se molestan tanto porque yo le hablo de quiero decirle no, porque ¿sabes qué? No. El burro no puede hablar de oreja. Como una persona está cuestionando lo que yo lo condeno. El tema no pero si ustedes ganan tanto como él. No, pues. Pero nosotros aquí hay personas de Pastor, un segundo. El tema no es cuánto gana. Déjeme hablar un segundo, se lo ruego, por favor. Rafael Araneda creo que ganó 700 millones de pesos por estar en el Festival de Viña. Por estar 6 días. Está mintiendo, Pastor. Está mintiendo. Gana 400 Ni millones. siquiera, está mintiendo. Una cosa. Está mintiendo. Y cuando vienen los cantantes de afuera no ganan 400 Usted millones. en este programa está mintiendo, Pastor. Perdón, no estoy mintiendo. Es que está mintiendo, sí. Al decir usted que me está diciendo que en el Festival de Viña no ganan millones de pesos ustedes. Un segundo. No ganan millones de pesos los animadores. A ver, millones de pesos. Usted está mintiendo, usted es mentiroso. Pastor. Usted es un falso y mentiroso porque usted está negando algo que sabe todo Chile. Lo que se le paga en el Festival de Viña a los cantantes, a los animadores, son cifras estratosféricas. ¿Y quién dice algo de eso? ¿Eso acaso no es inmoral? Para mí eso no es inmoral. Ya, Pastor, el tema es dialogar acá. Yo creo que usted se está yendo a No, es que él me está tratando de mentiroso. No, porque usted no lo ha dejado hablar. No, usted me está diciendo que las cifras que usted está dando son falsas. Sí. Las cifras que está dando son falsas. Además de las cifras... Le voy a poner acá lo que nosotros sabemos de Julio César Rodríguez. No, un segundo ya. Ah, ya, pues ve. Un segundo. Es que, mira, el patrimonio que él tiene. Es que usted lo acaba de tratar de sinvergüenza, así que, pero ¿sabe lo que pasa? No dije que es una sinvergüenzura que la gente gane tanto dinero en televisión. Si no me deja hablar, realmente, bueno, le doy el programa para que usted siga su... No, voy a echar como me echaron a las mujeres. No, porque yo no lo voy a echar. Entonces, pues de que acá estamos, el tema no son específicamente las cifras. El sistema que le estamos preguntando desde la curiosidad y también desde el cuestionamiento... ¿Usted ha hablado solamente de cifras, mija? No, estamos hablando... Todas las preguntas que usted me ha hecho en relación a mi labor pastoral... Sabe que no me quiero enojar, pero de verdad, es que estamos hablando, no le estamos hablando específicamente de las cifras, sino lo que estamos hablando es del sistema en el cual usted se asigna un sueldo. Y yo se lo he preguntado más de una vez. El sistema no se da para abusos, el sistema de finalmente usted autoasignarse el sueldo y no ser lo suficientemente transparentes y que usted diga, pero aquí no hay problema si la gente no duda porque esto sale en la Biblia. No, ese sistema no se da para abusos como se dio en el caso de la iglesia JBC. Que la iglesia evangélica rinde cuenta de sus dineros al Servicio de Impuestos Internos del 2014, lo estamos haciendo. El Servicio de Impuestos Internos a nosotros ya no tendría que haber dicho si estamos administrando mal los dineros, no son transparentes. Rendimos cuenta a la iglesia una vez al año, pero para eso ustedes no quieren entender. ¿Fue por una modificación legal desde el 2014? Claro. Ya, esa es la razón, porque la iglesia... O sea, nos piden que rindamos cuenta, pero no que paguemos impuestos. Es claro, porque están exentos del pago de impuestos. Tenemos que hacerlo. Pero ¿no le parece que usted mencionaba recién el tema del poder y del dinero? La tentación también es muy bíblica, ¿no? Exacto. Claro. Se relata en varios pasajes. Y el dinero y el poder son efectivamente una tentación muy humana. Quizás de las más vulnerables para cualquier ser humano es caer ante el dinero y ante la ley. ¿No le parece al menos que el sistema es perfectible? ¿Por qué? Porque los resultados, a lo mejor somos pragmáticos, los resultados dentro de la iglesia evangélica en general son buenos, no veo yo escándalos. No estoy hablando en plural, este es un caso particular. Ahora ustedes deben entender que es obvio que van a haber esos ingresos porque el obispo Durán tiene una iglesia que es cerca de 12.000 personas y gente pudiente. Pues obvio que las entradas de dinero son... Y cuando la vaca es gorda y da harta leche, es apetitosa. Bueno, por es que usted mismo está dando los argumentos, pastor. ¿Cuántas iglesias hay de 12.000 personas en Chile? No, por eso le digo, usted mismo está dando los argumentos que cuando la vaca es gorda, da mucha leche. Entonces, y por eso hay tentación. Usted mismo dice que aquí la gente no duda porque confía en el pastor. Nosotros estamos... No porque solamente confía, porque ve la forma transparente en cómo se manejan los dineros. Hay un tema de fe. Cómo se rinden cuentas de los dineros todos los días. Los miércoles, viernes y domingo. Le quiero preguntar algo al pastor. Pastor Marcos, ¿cuántas iglesias evangélicas tenemos en el país aproximadamente? Bueno, dicen que hay más de 1.800 denominaciones en Chile. Más o menos, ¿cierto? Y el promedio, ¿hay un promedio de sueldo que usted conozca
de los pastores existe como una línea conductora que se converse, un estándar. Mire, es que la mayoría de las iglesias en Chile son pequeñas. Sí, pues. Los ingresos son bajos. Y de hecho muchos pastores tienen que trabajar en lo secular debido a que no pueden dedicarse, no alcanzan. Esa es la realidad general de la iglesia. Y hay otras congregaciones ¿De un 90% más o menos? No, quizás más menos, pero... Ya, de un 70%. Claro, pero hay muchas iglesias que son pequeñas, entonces los ingresos son bajos. Pero el promedio de entonces separemos entre iglesias pequeñas de comunas modestas y iglesias donde van muchos feligreses, miles de feligreses. ¿Hay un promedio de sueldo más o menos? Sí, bueno, mire, nosotros tenemos como 24 iglesias en el ministerio. Ya. Deben haber unos 5 pastores que viven más o menos mejor porque tienen iglesias más pequeñas. Ya. Y los demás pastores no deben pasar. Así que hablamos de sueldo, que no me gusta usar la palabra sueldo, pero los ingresos no superan los 200.000 pesos. Y ellos a su vez diezman. Y mi obispo dice, mire lo poco que gana este pastor. Claro, porque usted decía, pastor, para entender... Menos que el sueldo, que el ingreso mínimo. Porque usted decía que... y de una grande, entonces, ¿cuánto es el promedio? Porque eso es menos que el ingreso mínimo. Es que y de una grande, ¿cuánto? Es que eso depende. Pero puede ser 10... Puede ser 15, las congregaciones evangélicas, recordemos que son de nivel socioeconómico medio para abajo. Pero hay algunas más excepcionales. Sí, pues en el barrio alto está la iglesia bautista, las asambleas de Dios, la misma Costa, son iglesias que tienen más poder adquisitivo, porque tiene más gente y tienen gente de nivel socioeconómico. Pastor, pero en ese sentido, por ejemplo, disculpa, en ese sentido, pastor, ustedes tienen, no sé cómo explicarlo, pero como un comité o alguien que diga, ya pastor, usted... sí el 50% o no, un 40% o un 10%. ¿Alguien rige eso, pastor? ¿O cada uno de manera independiente dice, a mí me corresponde el 50% y explica el por qué le corresponde el 50%? Bueno, el tema se toca. ¿Ya? Se habla el tema del diezmo, nosotros le entregamos nuestro diezmo al obispo, el obispo nos da los consejos correspondientes al tema, porque la mayoría de los pastores ganan muy poco. Entonces ellos podrían reclamar y decir, bueno, si ese pastor gana más, entonces que me... Aquí ves que un pastor que gana 800.000 me dice... Claro, cada pastor... Porque mire, pensemos una cosa también, y yo quiero que ustedes entiendan esto. Cada pastor tiene un desafío económico mensual muy alto, todos los meses. Porque estamos en la radio, en la televisión, porque tenemos que pagar arriendo, luz, agua, comprar banca, comprar sillas, equipos, micrófonos, hacer un púlpito, cubrir, no sé... los instrumentos musicales. Entonces, no es solamente lo que entra, sino lo que sale. ¿Y eso se compra con lo que usted se autoasigna para usted como ministro? O sea, vendría de ese 50% que usted se asigna, saldrían todos esos gastos. Bueno, muchas de las compras que se hacen en el ministerio lo hago yo de mi bolsillo. Para no incomodarle a la iglesia y tener que pedirle más ofrenda. Pero digo, mire, tenemos que comprar esto, pastor, ya yo pongo esta cantidad. Pero de su bolsillo, el fondo es pero viene del diezmo y de la ofrenda. Ese es su bolsillo. Las ofrendas no. Ya, es del diezmo. Usted tiene, por ejemplo, la cuenta corriente suya y la cuenta corriente de la iglesia son distintas. Ya. Sí. Y en ese sentido, cuando usted dice, yo voy a pagar de mi bolsillo los instrumentos, ¿quiere decir que esto sale de su sueldo? Sí, de mi cuenta corriente. ¿De su cuenta corriente? Bueno, no de mi cuenta corriente, porque mi cuenta corriente maneja bien poca plata mensual. ¿No? Entonces, ¿cómo? Es que justamente, pues, si su cuenta corriente maneja poca plata, ¿cómo paga esos gastos de la iglesia desde su bolsillo? Con lo que llega. Pero con lo que llega el diezmo... Lo que pasa es que la gente no deposita en mi cuenta corriente. La gente no deposita en mi cuenta corriente. Yo soy el que deposita en mi cuenta corriente. Claro, la gente lo deja en una caja, ¿no? Y la gente tampoco deposita en la cuenta corriente del ministerio, de la iglesia. Deposita en la mesa. ¿Y es fijo el monto, pastor? ¿O ¿es fijo el monto o depende de cuánta plata llega cada mes? ¿Cómo que fijo monto de qué cosa? ¿El monto que usted administra es fijo o va variando? No, va variando. Pero no entendí una cosa. ¿Llega el diezmo o llegan las ofrendas? ¿Ya? Y usted ahí el día del culto dice cuánto llegó en ofrenda. Porque el diezmo me imagino que lo cuentan después, no lo cuentan ahí mismo porque viene sobrecerrado. Sí. Y usted administra cuenta a mi obispo, ya. Pago yo mis impuestos. Pero usted dice que el fondo... Y de esa cantidad que yo recibo, no porque la iglesia me lo obliga, sino debido a la necesidad que tiene la iglesia, que es muy alta los gastos, cubro yo ciertos gastos para no molestar a la iglesia. Pero es que eso es lo que yo no entiendo, porque usted dice cuando mi cuenta corriente no tiene mucha plata. No tiene mucha plata porque yo el dinero no lo deposito en mi cuenta, lo tengo que gastar antes. Ya, no usted entonces llega la plata y usted la deposita, la deposita en la cuenta corriente de la iglesia. Ya, pero usted me acaba de decir que hay ciertos gastos que los cubre desde su bolsillo. Claro.
Entonces, eso quiere decir que usted saca la plata. No, pues no la saco. Entonces, ¿dónde? No, porque yo administro los diezmos. ¿Cómo no? ¿Sí? Yo administro los Es que diezmos, los cuando se cuento, junta- cuando y una se cantidad la tengo que apartar enseguida para el diezmo. Yo diezmo de los diezmos. Ya. No tiene que ir a mi cuenta corriente. Algunas cantidades las cancelo enseguida. Y lo que va quedando lo voy depositando en mi cuenta. Lo que va quedando lo va depositando en su cuenta. Y eso finalmente me imagino que también, eso es lo que le digo yo. Finalmente a veces sobra más, a veces sobra menos. Y usted es quien controla lo que se deposita y no se deposita en su cuenta privada. Sí, cuando nosotros comenzamos con mi esposa en el Entonces, ministerio, cuando hay harta tomábamos ofrenda, todos los en su diezmos, cuenta, todos los diezmos y la ofrenda y los depositábamos, o sea, los poníamos todos en pagar las cuentas y nos quedábamos esperando cero que el Señor nos proveyera la semana. Así comenzamos. Si a la iglesia le va bien, tiene más fieles y usted como pastor es capaz de finalmente Atraer, incentivar de atraer gente. más ofrenda y más fieles, al pastor le va mejor Claro. en su cuenta corriente privada. Claro. Sí, pues. Así es. Sí. Es decir, el fondo, Es así. aquí también depende un poco de el carisma y la capacidad de atracción del pastor. Si el fondo, los pastores con iglesias más grandes se van enriqueciendo más. Logran Es que mayor no hablo de fortuna. riqueza yo porque yo no conozco un pastor, excepto el obispo Durán, que tenga riquezas. Sí, que usted yo usa los conozco a términos varios. riqueza. No, pero es que yo le digo, Su yo estoy patrimonio inmerso, personal. repito, estoy inmerso en el mundo evangélico hace 36 años. He recorrido 13 países predicando el evangelio y conozco todo el sur de Chile predicando. Y yo, de todos los miles, no 100, miles de pastores que conozco, no conozco ningún pastor que viva en los niveles o condiciones económicas que vive el obispo Durán. Por eso el mundo evangélico condena la situación del obispo Pero si un Durán. pastor dirige El una pastor iglesia Vázquez. chiquitita, por ejemplo, Ya. lo más probable es que los ingresos le permitan andar en micro o tener un auto pequeño. Es para entender nomás. Y si un pastor dirige una iglesia grande, esos mismos ingresos le van a permitir quizás comprarse una camioneta o un auto mejor. Eso es, ¿no? Exacto. Una sola pregunta. Usted, cuando estas dos cuentas corrientes que estamos tratando de entender, usted tiene absoluta libertad de hacer un giro, un cheque por la cuenta corriente de No, porque la iglesia? cuenta corriente del ministerio no la manejo yo, o sea, no tiene la firma mía, tiene la firma de mi obispo. Mire, les voy a explicar. bueno Cuando nosotros compramos Radio Yungay, nos ofrecieron Radio Yungay porque las radios AM se están yendo lamentablemente a la quiebra, porque no hay auspiciadores, y el mundo evangélico la está adquiriendo. Yo no tenía ni un peso, hice una campaña en el programa que tenía de radio, y cuando compramos la radio la podía haber comprado a nombre mío, que era más fácil el trámite. Nosotros la compramos a nombre del Ministerio de Cruzada de Poder. Esa radio no es mía legalmente. Y la persona que tuvo que firmar no fui yo, fue mi obispo. Fue el obispo. Porque él es el representante Y legal. aparece Claro, como una pero me parece bien. corporación. Aparece como una la radio corporación. Yungay 1400 del día M está comprada a nombre del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder Decreto Ya, Ley pero 1089. pues, si entiendo bien, pastor, no existe la obligación de una contabilidad separada como una norma para toda la ¿Para qué? iglesia. ¿Para rendirle cuenta a quién, dice usted? Es discrecional, por supuesto, a los fieles. Pero si a los fieles ya hemos explicado que parece que usted llegó tarde. No, estaba escuchando ahí Ah, atrás. ya. A los fieles ya se les rinde cuenta, si ya eso lo explicamos. Sí, pero a lo que voy, ¿eso es de acceso contabilidad. público? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Existe un libro Le voy a de...? repetir, parece que Repita. usted no escuchó bien, Repita. pero estaba muy atento. Ya. Estaba tomando desayuno en ese momento, parece. Nosotros... no, desayuno a las 6 de la mañana. Como desayuno a las 6 de la mañana. No me rete a Rafael Cavada, por favor, Ya. no me lo rete. que es mi No se meta en compañero problemas preferido. gratuitos. Ya, Rafael, le explico. Mira. El primer domingo del año citamos a la iglesia a las 4:30 de la tarde, porque nuestro culto es a las 6, tenemos 2 cultos el día domingo, tenemos harta gente en la congregación. Se cita a la gente y se rinde una cuenta de todos los dineros que ingresaron, incluso de todos los departamentos. Los ingresos y en qué se gastó en todos los dineros. Ya. Y en el libro que maneja la tesorera, que son 2 tesoreras y protesoreras, no los manejo yo, Y mujeres. y mujeres. Sí, porque las mujeres son importante. extraordinarias para trabajar en la iglesia. Somos la parte tremendamente ordenadas. del dinero. No, en la iglesia las hermanas son extraordinarias. Nos sacamos el sombrero nosotros con las mujeres en la iglesia. Muy bien. Entonces, ellas tienen las boletas. Si alguien quiere y se quiere acercar a ver todos los dineros, aunque yo los leo todos, y ponemos las cifras en la pizarra, está todo transparente. Ya, pero mi pregunta no era esa. Mi pregunta es, ¿existe una norma para todas las iglesias que obligue a una contabilidad transparente y separada? Sí, el Servicio de Impuestos Internos nos No, exige... el servicio del impuesto interno le exige ingreso y egreso, no una norma de por eso, contabilidad pero separada. nosotros tenemos que regirnos a la ley. Sí, sí, sí. Y tenemos que regirnos a la ley y tenemos que regirnos al trabajo que hacemos como iglesia que nos ha rendido dividendo. ¿Por qué? 2014. Porque seamos pragmáticos, vuelvo a repetir, pragmáticos. Los resultados mandan. Como se hicieron mal las cosas en Cotabeche, explotó la situación. Se administraron mal los Pero se han dineros, hecho mal explotó. durante 12 años. Claro. pastor. Pero las 12 iglesias años. que administran bien
Todavía, nosotros tenemos 25 años y nunca había un escándalo de dinero en la iglesia. Ese es el punto. Entonces, ¿qué hago yo como pastor? Digo, si este método funciona porque es transparente, porque es honesto, porque es público, porque se ve todo el dinero invertido, y además estamos bajo las normas de la ley, y el decreto ley, perdón, la ley 19.738 nos faculta para hacerlo, no tenemos ningún problema. A eso quería llegar. O sea, su método funciona, pero no rige para las 1.800 confesiones. Es que la mayoría de las congregaciones, les vuelvo a repetir, mire, yo pertenezco a una agrupación que se llama AIEP, Agrupación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de San Agustín. Esa agrupación no es del ministerio mío, yo represento más de 24 iglesias de mi concilio, pero paralelo a eso, esta agrupación tiene 70 iglesias, todas también son transparentes, trabajan más o menos de la misma forma que nosotros. Es como un denominador común. Pastor, una pregunta. Usted decía que una vez al año se realiza esta ceremonia donde ustedes también dan cuenta de todos los gastos que han tenido en el año. Cuentas, servicios, bautizos, qué servicios han ofrecido, ¿no? Por ejemplo, usted dice, en todo este año nosotros gastamos en todos estos servicios 200 millones. También informan cuánto ingresó a las arcas de la iglesia. Por ejemplo, nos ingresó 1.000 millones, entonces gastamos 200, sobraron 800 que los vamos a guardar o los vamos a utilizar, etcétera, en distintas cosas, ¿no? Y también lo que se presume o se sabe es qué porcentaje de ese ingreso también usted utiliza, no como sueldo, no le gusta la palabra sueldo, pero lo utiliza como ingreso, ¿no? O sea, ahí hay claridad, pero mi pregunta es, ¿quién es el fiscalizador de cuánta plata ingresa? No cuánto se gasta en servicios, bautizos, etcétera. ¿Cuánta plata ingresa? Porque vuelvo a lo mismo, no en su caso, pero como dice Monse, en otras iglesias a lo largo de Chile se puede dar que esa diferencia sea gigante y que ahí puede haber malversación. Pero yo no lo conozco ese caso. ¿No conoce ni uno que haya sido eso? Aparte a ese nivel que usted me habla. Y los fieles creen. Usted dice, entró 1.000 y los fieles dicen, entró 1.000, hay que confiar. No, es que tenga que confiar si lo están viendo. Es que tienen acceso. No, porque tengo una pregunta. Usted dice que todos los días, el sábado... Pero ustedes están súper interesados en las cifras, porque me han hecho puras preguntas de cifras, de dinero, de dinero. Yo quiero preguntarle. Me podrían hacer una pregunta también de los hogares que rehabilitamos, el pastor es psicólogo, es psiquiatra, prestamista, es asesor. Es que el tema en cuestión es los pastores se enferman de los nervios. Miren, en Estados Unidos, mis estimados panelistas, el pastorado está considerado entre los 5 oficios más difíciles de realizar. Como Jimmy Swaggart. Y han habido grandes, grandes caída, pero él fue un hombre de Dios. A ver. Yo sí me río. Sí, a ver, pero yo no. Pero en el fondo han habido grandes estafas también. Lo que pasa es que lo importante también es ver las cosas que funcionan mal. Ya, le hago una pregunta yo. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer si una entidad social, religiosa, traspasa la ley? Hay los organismos competentes para poder... es que acá hay un tema distinto a la ley. Aplicarle el rigor de la ley. Me imagino que sí. O no funcionan los poderes del Estado. Lo que pasa es que acá hay una cosa distinta. Porque tal como lo dice Rafa, acá hay un dinero que ustedes en el fondo lo que se preocupa la ley, impuestos internos, con las iglesias, y por eso pasa lo que pasó con el pastor Durán, es que finalmente la ley tiene poca injerencia en el funcionamiento interno de las iglesias. Porque lo único que tiene que ver impuesto interno es que lo que ustedes declaran como ingreso y se vea lo que declaran como egreso. Pero finalmente no puede meterse justamente, por ejemplo, en lo que le decía el Toti. Los días de culto, las personas llegan y dan una ofrenda. Y esa ofrenda usted la anuncia en el culto, porque dice usted, ahí se cuenta arriba de la mesa, lo puede ver la gente, la cuenta la tesorera, y eso se sabe. Pero resulta que los diezmos se pasan en sobre cerrado. Eso, ¿cuándo se cuenta? Eso lo cuento yo. ¿En qué minuto después de eso lo cuenta usted, después del servicio religioso? Es decir, ¿qué facilidades hay para que eventualmente un pastor que sea fresco, no usted, agarra un par de diezmos, se los mete en el bolsillo y el resto de los diezmos son los que los declaran? Sí, lo puede hacer, pero nosotros no lo hacemos. Ya, pero es que ahí está el problema cuando yo le digo que ustedes hablan de caso ahora ya. Sí, si hablamos en plural, denme los nombres ustedes de los pastores paralelos al señor Durán. Mira, por eso le hago la pregunta. Porque estamos aquí estamos viendo debajo del agua. No. Usted dice, no, que puede ser... No. Esto ocurrió durante 12 años. Pero ¿tiene 5 nombres de otros pastores que lo hayan hecho? ¿Tiene usted 5 nombres de 5 pastores? Usted mismo me ha dicho que aquí la tentación del
dinero una de Por las supuesto. principales tentaciones del Para ser ustedes humano. también. Por eso Para mismo, todos los seres o sea, humanos. lo que yo le quiero decir, no Dice cree el que el refrán, sistema... poderoso Señor es don dinero. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. ¿No el cree? cual codiciando alguno, el dinero es poderoso. Y no cree justamente, Nace porque en las pregunta, Indias ¿no San cree Carlos. que el sistema justamente es frágil por eso? No, no que lo creo el sistema, malo. porque el No lo creo malo, porque el poderoso caso- señor es don el único dinero caso que porque usted está mencionando es el caso del obispo Durán. No, porque hay Pero acusaciones. ¿qué conocemos? A ver, aquí está, usted está con los sobres del diezmo y finalmente usted es el que Y cuenta el cuando no entra diezmo. el diezmo, ¿qué pasa? Pues la tentación Y cuando de... no entra el diezmo, cuando baja la... Totalmente, pero es que entonces usted me Ahí, está dando ahí la- no se preocupa usted como bien pastor. no, po. Cuando El está- cuando argumento, comenzó a mí no me el preocupa. argumento que... No, sí, sí, pero déjeme hablar. que el ¿Me argumento, permite terminar? sí, cuando no ¿Me entra el permite tiempo, terminar mi es que no me argumento? dejó de terminar antes. Bueno, Es termina decir, su- Dama primero. si usted tiene justamente la libertad Ya, y la pero no se potestad, cruce de brazos, Usted porque tiene- está como a la defensiva, ya. Es usted que tiene veo que el tema que me Escuche, llamaron aquí a hablar de diezmo y Pero ofrenda. escuche, pues. sí, usted Escuche, tiene la pastor. potestad, usted, y le llegan los diezmos en sobre cerrado. Esos diezmos sobre cerrado resulta que usted va a la oficina y usted es el que abre los sobres y usted es el que sabe cuánta plata llega. Sí. En ese minuto, No, y lo sabe el obispo después, pues, obviamente. sí, pero usted se lo dice después. El obispo no cuenta con usted la plata. Pero si yo no tengo por qué rendirle cuenta a usted, le tengo que rendir cuenta al obispo. Bueno, pues, pero resulta que usted tengo está que en su rendirle cuenta a la oficina. iglesia, tengo que cubrir mis gastos. Pero usted, sí, pero lo que yo le digo es que no hay nadie. Hay 5 o 6 familias que dependen de mí. No, pero Yo no sí, le puedo decir a una no, familia, pero si ¿sabe? usted se Mire, está ocurriendo a lo que yo le estoy este mes diciendo. recibí menos diezmos. No, Déjela a la terminar, gente pues, hay que cubrirle sus gastos Pero, y yo lo pastor, hago desde mi bolsillo. Es que nadie dice eso. Pero, usted pastor, llega a una oficina, escucha primero le y llegan después sobres usted. con plata en efectivo. Ya. Usted abre los sobres. No, y esos sobres llegan a la mesa. esos sobres llegan a la mesa y finalmente es usted quien cuenta los diezmos. Sí. ¿Ya? ¿Solo? ¿Está solo Y en ese eso, momento? y ese, No, estoy con mi familia, estoy con mi esposa. Claro, usted con su familia y su esposa le llegan estos sobres y ahí los abre, porque usted me acaba de decir que lo que se le informa a la gente durante el servicio religioso es las ofrendas. Usted después de eso va a su casa, a su oficina, junto a su familia y abre los sobres. No es demasiada la tentación o la fragilidad que tiene el sistema de su iglesia y de muchas iglesias evangélicas que ahí se dé para robos o abusos. No es frágil porque los resultados dicen que no son frágiles, se cubren todos los gastos. Una iglesia como la nuestra, que necesita 20 millones de pesos mensual para subsistir, no puede subsistir con pura ofrenda. Obligatoriamente tengo que poner de los diezmos. ¿Y qué pasa Obvio. cuando no les llegan diezmos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, algunas iglesias, si no hay ingresos de acuerdo a la realidad de la iglesia a veces se cierra, se tiene que buscar un lugar más. ¿Y los meses ¿Deuda buenos en contra diezmos le deuda llega a más? veces? ¿O no? Los meses buenos en diezmos donde hay mucho dinero que se dona, le llega más también dinero a usted o ingresa más dinero, ¿no? Claro. Y por En ejemplo, durante cuando- los días del estallido social no ingresaron casi ofrenda de diezmo. Ya, es que justo Pero el por dueño tema- del lugar no me podía decir, ¿sabe? No me pague el arriendo este mes. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar Ya, los y cuando sueldos. pasa eso, por ejemplo, que a propósito, ¿no es cierto?, del estallido social llegó menos diezmo. Usted entonces dice, voy a hacer una proporción distinta al 50 y 50, voy a recibir yo quizás menos para poder entonces que la iglesia pueda tener estos recursos que lo necesita para pagar el arriendo, las cuentas, etcétera. ¿Eso usted lo hizo? ¿Y a cuánto entonces hizo la proporción? ¿Cuánto No, aquí recibió no voy usted? no voy a estar pensando en ese momento si es 50, 60, no. Uno lo que tiene que hacer es cubrir los gastos. Cuando la iglesia no da para cubrir los gastos, los tiene que A mí lo que- cubrir el pastor. A mí lo que Generalmente me lo pasa, hacemos pastor, así. es que, volviendo a la pregunta que le hacía anteriormente, si usted considera que el sistema es perfectible, me parece que todo en general es muy veleidoso, depende de voluntades de todos, de las voluntades del feligrés, de la voluntad del pastor, de la voluntad de... Claro, de usted lo que- ve así, pero una de que iglesia no lo ve así. tesorero- La mente suya, la forma de verlo, pero con todo el respeto a mí no me importa, porque a mí me importa la gente que yo pastoreo. Cuando yo... A mí me importa la gente que usted pastorea. No, pero espérese. Cuando yo proyecto una imagen y la gente no vea que hay una buena administración, la misma gente se va a comenzar a retirar porque la gente no es tonta. No La estoy gente de acuerdo no con es eso. tonta, la gente no se pasa, da cuenta. No pasa por la tontera. Se da aquí cuenta. la aquí gente- 17 millones de chilenos Me se han deja- engañados me- por determinadas empresas y no me somos de- tontos. ¿Me deja terminar? No, pero es que, la gente que usted de da mi argumentos, congregación pastor, es que no eso me son termina a mí tontos. también. Usted da argumentos que no Se son... dan- No se dan estamos hablando de la se dan capacidad cuenta intelectual de sus cómo se feligreses, repiten los estamos dineros. hablando Por de que ejemplo, es fácil, por uno ejemplo, fácilmente si engañado. nosotros tenemos una radio AM, ¿sabe usted cuánto Pastor, cuesta ¿sabe cubrir qué? una- Le quiero ¿Me decir, deja yo he terminar? estado callado todo el tiempo ¿Me deja escuchándolo. terminar? Una radio Bueno. AM, para poder cubrir los gastos, se necesitan casi 2 millones de pesos. Eso la iglesia lo sabe. Nosotros se lo decimos a la iglesia y lo decimos incluso en la radio. Para mantener esta radio, que sea sin fines de lucro, necesitamos 2 millones de pesos. problema no es cuánto se usted, necesita para usted está súper interesado en lo que ingresa. Pero ¿por qué no hablamos ahora de los egresos, la salida, los gastos, lo que se cubre, cuando no hay?
cuando hay pastores que tienen que cerrar su congregación y sea el lugar donde pagan menos arriendo, donde los pastores se ven en la obligación de empezar a trabajar en lo material porque lamentablemente no pudieron pero ¿por qué cuesta tanto lo otro, pastor? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué no dejar de depender de las voluntades y establecer un sistema? No, porque ya no dependemos de la voluntad. Claro, en que un pastor gana este monto, en que ustedes no son... ¿Puede dejarlo terminar? Que yo ni siquiera he alcanzado a escuchar la pregunta que está tratando de Jean-Philippe. Porque el sistema que tiene casi toda la iglesia es transparente y honesto. Hay gente sin vergüenza en todos lados. En la Iglesia Católica había plena confianza también en los sacerdotes y ya vimos lo que pasó. Y partió con un caso, seguramente, en la que el pueblo de esa iglesia no dio crédito, seguramente, a lo que pasaba porque ese cura era incolo. Posteriormente nos fuimos, a raíz de distintas investigaciones, nos fuimos dando cuenta de que este era un problema que era transversal a la iglesia, independiente de la comuna, del pueblo, de la ciudad. Y se terminó realizando una investigación que hoy día tiene en descrédito a la Iglesia Católica. Lo que yo le digo es que tratemos de... La Iglesia Católica trabajaba como nosotros, le explico que trabajamos, lo hizo así, el cura. Es que era otro problema que tenía la Iglesia. Sí, y también problemas económicos. Pero usted habla del caso de pedofilia. De pedofilia. No, pero es que es un cáncer de la Iglesia Católica, no va a comparar usted la Iglesia Evangélica, los casos de pedofilia aislados que hay con lo que es la Iglesia Católica. Pero es un caso que afectó... El 75% de los curas son borrachos, son homosexuales y son pedófilos. ¿Quién es? Voy a un caso, no voy a ese tema, que eso sí me parece... Está bien, pero la idea es conversar y no descalificar a otras... Exacto. Porque estoy dando una cifra. Está comprobado. Santo Olavarrieta escribió un libro en la década del 70, fue miembro de la Iglesia Católica, donde dice que el 75% de los curas tienen esos problemas. A que son problemas que afectan a los feligreses, básicamente, independiente del juicio valórico que se puede hacer de un problema u otro, son problemas que afectan a los feligreses. Obviamente, quienes son sus ovejas, según usted los llama, confían en el criterio de ustedes porque por algo son feligreses. Confían a ciegas en todo lo que ustedes les dicen. No, es que usted está hablando de... Usted está explicando como que hay una manipulación verbal. No, usted parece que... No. Yo le estoy diciendo manipulación verbal. Se entrega un informe diario. Ellos confían en ustedes. Se entrega un informe mensual, se entrega un informe anual, con boleta y todo. Yo entrego mi diezmo a mi obispo, hay una directiva que sabe todo lo que ganan los pastores. ¿Y qué más quiere que hagamos? ¿Para qué? ¿Para satisfacer a quién? Si ahí las pruebas están ahí. Si la gente quiere ir a ver cuánto entra de dinero, cuánto hay en mi cuenta corriente ahí. No, pues si quiere ver cuánto dinero entra, tiene que ir al lugar donde usted lo cuenta. Por eso, no. Sí, ahí es el único lugar donde eso es verdad. No, yo no creo en la Biblia. No me saque la Biblia al cuento porque aquí estamos hablando de plata, no de Biblia. Usted no cree en la Biblia, pero yo creo en la Biblia. Nosotros nos pasamos la palabra de Dios. Pero ahí no hay un curso de contabilidad en la Biblia. Usted se va a reír de la Biblia, me da falta de respeto a la palabra. Vamos. No soy respetuoso. Mire que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no he faltado el respeto, digo ahí no hay curso. Usted tiene todo el derecho a no creer, pero usted no ninguna de la Biblia. Aprovechemos la pausa comercial y respiramos tranquilos. Vamos a tomar un tecito, un cafecito, porque es súper interesante. Vamos a seguir conversando. Hay una pregunta que plantea el Rafa, que a él le parece, y que es lo mismo que yo le planteaba, que es ¿dónde se cuenta la plata? Y ahí, ¿qué problema genera finalmente ese momento? Vamos a hablar con Marcos Morales, el pastor, quien es vicepresidente de la Iglesia Cruzada de Poder. Esta iglesia entonces, y que estamos conversando con él a propósito de lo que ha ocurrido con el obispo Durán. Estamos preguntándole a él mucho sobre el tema de cómo se administran, cómo también se recolectan los diezmos en las iglesias evangélicas. Él nos contaba claramente que la fuente de ingresos de las iglesias evangélicas tienen dos partes. Una es la parte de las ofrendas y otra es la parte del diezmo. Y quedamos pendientes con la pregunta, pastor, respecto a este momento en el cual usted nos decía que usted es el encargado finalmente de contar el diezmo, de recolectar estos sobres que se entregan de este dinero, que a diferencia de la ofrenda no se cuenta en el servicio, sino que llega el sobre, finalmente se recolectan los sobres en el servicio dominical y usted junto a su familia o algo, quien sea, es quien abre estos sobres. Y ahí está el diezmo. Y yo le preguntaba finalmente si en eso no se da para abusos, porque finalmente usted y su familia son los únicos que saben realmente cuánta plata llega por el diezmo. No hay ni una otra persona en ese momento. Y usted ahí le destina 10%, el fondo diezma, le da el diezmo a su obispo. Pero en rigor dentro de la iglesia evangélica el sistema es que el diezmo es el sueldo del obispo, ¿no es cierto? O del sueldo del pastor. En ese sentido, usted, el diezmo va entero a su cuenta y después usted, porque hay gente que me está escribiendo que me dice el diezmo en la iglesia evangélica es para el sueldo del pastor. ¿Eso podría ser así? Debería ser así, claro. ¿Y en su caso, cómo es? Mire, lo que pasa es que si un pastor, como yo comencé con 17 personas,
se cubrían todos los gastos, a veces quedábamos a la suerte de la olla, como se dice, y poníamos todos los dineros en la obra. Después va creciendo la iglesia y uno va pudiendo hacer otras cosas. Ahora que ya yo tengo 1.200 personas, no diezman todo, porque no es una obligación, diezmará un 70%, que es una cifra importante, y yo administro los diezmos, y de esos diezmos, dependiendo de los gastos del mes, yo pongo 50, 60, 65%. Así trabajamos. Entonces, para no poner una carga sobre la iglesia en gastos que son más o menos elevados, los cubro yo. Y esos dineros ni siquiera llegan a la cuenta corriente la mayoría, porque yo los pago antes. Perfecto. A lo que yo iba, pastor, y le reitero lo que le dije en el corte, para mí me merece usted el más alto respeto por haber venido a explicarnos todo esto, pero lo que yo digo es, no depende ahí solo de la buena fe del obispo, porque no voy a usar términos bíblicos, pero buenos y malos hay en todas partes, en todas las profesiones. No queda en ese momento en que el pastor cuenta el dinero que le recibió, que le llegan sobres cerrados, a solas, solo ante sí mismo y algunos poco interesados, abierta la puerta para la corrupción. Sí. ¿No es ese el momento? Por supuesto que sí, pero son los menos casos porque los pastores en su mayoría reciben muy pocos diezmos. Pero usted mete las manos al fuego entonces por el resto de los pastores. No, los que yo conozco, que yo no conozco 2 ni 3 pastores. Ya. Yo llevo 36 años en el mundo evangélico, he recorrido todo el del sur de Chile predicando, conozco muchos pastores, sí sé que hay estafa, que hay pastores que son sinvergüenza, pero esos son los casos mínimos. El caso del obispo Durán es un caso que todos entendemos que no representa a la iglesia evangélica. ¿Cómo ocurrió eso durante tanto tiempo sin que nadie pudiera hacer nada al respecto? Yo creo que el obispo tiene que haber manipulado a la gente, pues yo no conozco el interior de JBC. Usted dice una frase que a mí me llama mucho la atención, porque cuando Rafa le pregunta si esto no se da para, no corre riesgo de corrupción, usted dice, son pocos casos porque en general los pastores reciben poco dinero. Sí. En esa frase usted me está diciendo, de alguna manera, que la posibilidad de corrupción, mientras más dinero hay, está presente. Porque es que eso es lo que, si el argumento que usted nos está dando frente a lo que le pregunta Rafa, que es el riesgo de corrupción, el riesgo de apropiarse para beneficio personal de ese diezmo existe, porque es el pastor quien cuenta la plata, y usted nos responde que son pocos casos porque en general los pastores reciben poco, quiere decir que los pastores que reciben mucho tienen mucho más tentación. Todos estamos expuestos. Están mucho más expuestos. Todos, en todo nivel de cosas. Pero ¿cómo se resguardan los fieles más allá de la fe? Le voy a poner un ejemplo que funciona en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos los diezmos van a un fondo común de todo el concilio. Y ellos le hacen un sueldo a los pastores. Mejor, yo creo que es más ordenado. Dicen, pero para nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta un problema ahí? Porque hay como 3 niveles de iglesia, la pequeña, la mediana y la grande. Obviamente que la iglesia grande, los sueldos son más altos, ¿o no? Y los gastos también. Claro. Entonces los pastores, ¿a dónde cree que quieren acceder? Si tiene una familia numerosa. A la grande. Entonces también se produce un problema, ¿ves? Que la mayoría de los pastores quieren ir a la iglesia grande y disputan, mandan currículos. ¿Pero eso no pasa hoy día acá? No, espere, en Estados Unidos se trabaja de esa manera. Pero acá podría ser la misma lógica, porque sí, si que la iglesia es más grande recibe más dinero, por ende una iglesia... Pero también se produce un problema. Pero ese problema que usted relata en Estados Unidos se produce acá también. Porque si el pastor tiene un sueldo fijo durante 10 años y quiere acceder a otros gastos, pongámosle, sus hijos crecieron y quiere su hija entrar a la universidad. No puede pedir más porque ese es el sueldo base. Claro. O sea, tampoco hay mucha expectativa. Se presentan disputas entre los pastores también, porque los pastores que tienen la iglesia grande quieren acceder a la iglesia pequeña, quieren acceder a la iglesia grande. Obviamente, ¿para qué? ¿Y esa movilidad existirá? O sea, pongámonos en el caso que implementáramos, ¿no es cierto?, esta política de Estados Unidos para que exista este orden, iglesia chica, mediana y grande. ¿Y esa movilidad existiría? ¿Habría una posibilidad de postular un pastor de una iglesia pequeña a una mediana? Sí. Y hay peleas, hay discusiones, hay ambiciones, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso, y siempre van a existir, como usted bien lo plantea, es cierto. Donde hay dinero hay tentaciones. Pastor, y no solamente de los hermanos, hay tentaciones de las ovejas, porque las hermanas que cuentan la ofrenda, perfectamente podrían decir que contaron menos. Claro, por eso estamos todos expuestos. Pastor, ¿y qué pasa con las deudas? Por ejemplo, su iglesia tiene deudas, ¿no? O sea, deuda se cubre todo gracias a los diezmos. Mire, se cubre a veces con harta dificultad. Pero cuando no se puede cubrir, lo cubro yo. ¿Y lo cubre usted del dinero que ya tiene guardado, de lo que tiene guardado, de lo que tiene ahorrado?
No, es que usted habla mucho de ahorrar. Es que yo, por lo menos, no manejo mucho dinero en la cuenta corriente porque el dinero siempre está sacando. Pastor, Es muy poquito. Claro, pero usted lo cubre, es que a raíz de eso, para terminar, a raíz de eso usted cubre con su dinero, con lo que usted tiene. ¿Y cómo sigue manteniendo sus gastos personales, pastor? Es que soy ordenado, no me falta. Claro, porque uno dice efectivamente, claro, yo cubro con el Es dinero. que ahí vamos a hacer, mano, otra cosa que ustedes no entienden, que uno se pone a orar cuando falta, Señor proveenos, se pone a ayunar, a orar, creer en las promesas bíblicas. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, dice que Dios abre las ventanas de los cielos, derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, uno reclama en ese momento, si está medio apretado. Y ayuda, y ahí claro, reclama a Dios las promesas y se hacen reales, se hacen potentes. Pastor Marco, pero entonces hay después de toda esta larga, de este largo debate y qué sé yo, y de información que le estamos dando a la gente a través de contigo, la conclusión es que el sistema igual es un sistema frágil en términos de que depende de la honestidad, dando por descontado que la gran mayoría, obviamente, porque son hombres de fe, son personas honestas, ¿cierto? Pero igual es un sistema frágil, que recordemos que en un país como el nuestro, donde hay separación de iglesia y Estado, tenemos que entender también que existe, ¿cierto?, una fiscalización, tenemos el Servicio de Impuesto Interno, la Contraloría General de la República, tenemos juicios de cuenta en algunos casos que hace la Contraloría. A su juicio, viendo esto desde un punto de vista secular, como señala usted, no como hombre de fe, pero si usted estuviera al otro lado de la mesa, usted dando cuenta, conociendo el interior de esto, de que el sistema tiene una fragilidad, ¿usted cree que habría que modernizar la ley? ¿Que habría que tener un organismo que hiciera una auditoría externa? Porque no hay auditoría de estas platas, sino solamente una rendición de cuenta que se hace el primer domingo de cada año y que da cuenta de un acto de confianza. Pero mirándolo desde el otro lado de la mesa, ¿usted cree que se le podría introducir mejoras? Es que los evangélicos, si se aplicara una ley que tengamos que pagar impuestos, habrá que pagar impuestos. Si en Estados Unidos las iglesias evangélicas pagan impuestos. El problema es que hay que ver cuál es el trabajo que hace la iglesia. O sea, usted no se cierra a eso, ¿cierto? Si nos dijera, mire, va a salir una ley en 3 meses que va a obligar a que la iglesia pague, no sé, el 1% de sus ingresos, habrá que pagar. Lo que pasa es que yo creo que el tema va, lo que me plantea Lili, va más allá quizás del pago del impuesto, sino que va a este reconocimiento de que el sistema actual tiene debilidades, ¿no es cierto? Tiene estos pequeños agujeros por donde una persona ambiciosa, codiciosa, pudiese tomar lo ajeno, ¿correcto? Claro. Que sería el diezmo de los feligreses. Como en toda orden de cosas. Sí, como en toda orden de cosas. Y mientras más plata, es más grande la tentación. Exacto. Habiendo reconocido eso, de acuerdo a la experiencia que usted nos cuenta en su propia iglesia, estas debilidades pudiesen ser subsanadas y ahí podría existir una modificación en donde quizá exista una fiscalización, una rendición de cuentas, que existe una auditoría. Vuelvo a la otra pregunta. Para la transparencia de los feligreses. Usted dice, se podría ver, pero ¿de dónde viene esa exigencia? Porque no viene de deberían pedirlo ustedes mismos. Claro. Es que acá me llega un Twitter de una persona evangélica. Ya. En la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, una junta de diáconos administra los diezmos y le paga un sueldo fijo con contrato y liquidación al pastor. No todas las iglesias evangélicas funcionan como la que nos señala. Esto nosotros somos de línea pentecostal, las iglesias pentecostales funcionan casi todas así. Pero entonces acá hay otra forma de administración. Pero esa forma no le asegura que el pastor no se va a corromper. Bueno, no, pero el fondo estamos viendo. Pero el que ama el dinero lo va a amar. Es que usted dice una cosa. Aunque tenga o no tenga. Porque usted quiero sacarle de su propia frase. Cuando falta plata para la iglesia, usted pone de la suya. Usted nos acaba de decir eso. ¿Qué pasaría entonces cuando a usted le falta plata, tiene la libertad para sacar la plata de la iglesia? Pero es que si el cruce de cuentas es así de fácil, cuando usted tiene acceso, si usted le falta plata, en fondo, porque faltarle plata significa que usted, el diezmo fue poco o invirtió mucho del diezmo en la iglesia. Entonces dice, cuando a la iglesia le falta plata, yo pongo de mi plata que es el diezmo. Y cuando a usted le falta plata, de alguna manera también le saca a la iglesia porque no le da el diezmo. Nosotros no le pedimos a la iglesia, ¿por qué? Porque cuando ingresa a la tesorería es el dinero de la iglesia. Nosotros los pastores no la vamos a tocar. Si algún pastor le pide a la tesorera, ¿sabe, hermanita, que me falta dinero porque estamos mal? ¿Sacar antes? No, que no se hace. Pero que no se hace. Se veía súper extraño porque esa no es la tradición y la costumbre de la iglesia, que los pastores le pidan a la tesorera dinero porque le falta plata. O sea, se supone que si está en el pastorado es porque está capacitado para administrar los dineros y porque Dios
le va a proveer y le va a suplir. Si el pastor los diezmos no le alcanza para vivir, la otra opción que hacen la mayoría de los pastores es buscar un trabajo secular, que yo no lo comparto porque debilita el trabajo pastoral. El pastor debe estar dedicado a su oveja. Ya, pero la mayoría debe trabajar secularmente. O sea, pero debe porque no le alcanza. Ah, claro, sí. O sea, yo creo que lo hace por una necesidad. Pero lo que dice el pastor es, en general, los pastores evangélicos al menos aspiran a no tener trabajo secular para dedicarse 24 Por ejemplo, horas. usted está dedicado a esto, ¿no es cierto? Este es ya. Los pastores estamos dedicados a un servicio a la comunidad, a la gente, a atender a nuestra gente. Estar en la radio, en la televisión, hacer la escuela dominical, hacer visitas, salir fuera del país, supervisar. O sea, es un trabajo enorme. Los lunes predico yo en Plaza de Armas, hago radio, hago televisión. O sea, es un trabajo que no me permite ¿En la comuna de hacer Santiago? otra cosa. Claro. Usted básicamente trabaja con la comuna, en la comuna de Santiago. En todo Santiago. En todo Santiago. Y en las regiones. Salir, tenemos iglesias en el extranjero, tenemos que ir a supervisar la iglesia. De hecho, yo, por la gracia del Señor, soy como el brazo derecho de mi obispo. Entonces, cuando él no puede, por su edad avanzada, voy yo a supervisar la iglesia. Y esos gastos salen del bolsillo del pastor, porque si hay que supervisar una iglesia en Ecuador, ¿cómo llego a Ecuador? Yo no le pido a la iglesia, lo saco de mi bolsillo. Y cuando usted va a Ecuador, por ejemplo... Ese trabajo es de la iglesia, ¿no es? Pero pastor, porque nosotros trabajamos así. Pastor Marcos, si usted va a Ecuador y le toca predicar en Ecuador, ¿cierto? No solamente hacer una agenda social, sino predicar. El diezmo que se entrega en Ecuador, ¿qué pasa en ese caso? Es del pastor de allá. Es del dueño ¿Qué hace de casa? El pastor que me recibe allá? ¿Qué hace el pastor que me recibe allá? Yo pago mis gastos ya, pongámosle, voy a Perú. Tengo una obra en Perú, en Trujillo. Cubro todos mis gastos. Pero el pastor me va a recibir, me va a ir a buscar al aeropuerto y me va a llevar a su casa, a un hotel, me va a dar la comida. Y él voluntariamente me hace una ofrenda. Por usted haber ido. Claro, que no siempre cubre los gastos, pero mi deber es cubrir los gastos yo, porque yo voy a supervisar la iglesia. Exacto. Ahora, si me invitan de Estados Unidos a un concilio que no es el mío, quieren que yo predique, yo le digo, bueno, si ustedes me quieren invitar, ¿cómo voy a llegar allá? Ellos cubren los gastos. De acuerdo. Pero cuando yo voy a visitar la iglesia de mi concilio, cubro los gastos yo. Pero usted estaría dispuesto a si el fondo de alguna manera lo que está pasando en JBH, me imagino que a quienes más remueve es al pueblo, a los fieles de cada una de las iglesias. Aquí estamos hablando de la catedral de JBH, que son muchísimos de las catedrales de las iglesias más grandes de nuestro país. Hay varias que también son grandes. Es decir, de alguna manera esto es una necesidad de los fieles que ellos quieren saber esto. ¿Usted estaría dispuesto, si esto provoca en cierta medida en las iglesias de su iglesia un deseo de los fieles que esto se modernice, de que esto no solo se base en la buena intención, estaría dispuesto a revisar el sistema? Por supuesto que sí, pero usted vuelve a usar la misma palabra que yo no comparto, que lo han dicho harto ustedes aquí. Buena intención. Si aquí no hay solamente buena intención, aquí hay una rendición de cuentas que se le da a la iglesia. Y eso satisface a la congregación. Si no hubiera una satisfacción de la congregación, ¿qué cree usted que van a hacer los hermanos? Van a empezar a abandonar al pastor porque van a ver que el pastor no ha sido transparente con los dineros. La casa del pastor la conocen todos los líderes. Van para allá, sin problema. Van para allá. Queremos ampliar esta conversación. El auto del pastor lo conocen todos los hermanos. La familia del pastor la conoce todo porque todos están involucrados en la obra. Queremos ampliar esta conversación, pastor, con un móvil que está directamente desde Concepción, con Ignacio Méndez, quien es el abogado de la iglesia